Vamos a hacer un ejercicio. Por un momento dejemos de lado la fe. ¿Quién fue, pero de verdad, históricamente, Jesús de Nazaret? Bueno, el académico John P. Mayer dedicó prácticamente toda su vida a responder justo esa pregunta, y su respuesta está en el título de su obra monumental, Un judío marginal. Ahora, ¿por qué usar una palabra tan provocadora para describir a una de las figuras más influyentes de la historia? Pues eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. A ver, la imagen que casi todos tenemos en la cabeza es la de un Jesús que llegó y sacudió los cimientos de su mundo, ¿verdad? Pero, si nos subimos a una máquina del tiempo y viajamos al siglo I para buscar la evidencia real, ¿qué encontramos? La realidad que nos presenta un historiador como John P. Mayer es bastante más discreta, y la verdad nos obliga a pensar de nuevo en cuál fue la escala real de su impacto en ese momento. Y esta es la metáfora que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Fue Jesús un asteroide, un evento cataclísmico que lo cambió todo de inmediato, o fue más bien una gota de agua, una figura casi imperceptible en el inmenso océano que era el Imperio Romano? La respuesta que nos da la historia, créanme, es sorprendente. Ok, aquí está nuestra hoja de ruta para entenderlo bien. Primero, vamos a ver de qué va esta búsqueda histórica. Después, definiremos qué quiere decir marginal en este contexto, que es clave. Exploraremos las tres caras de esa marginalidad en Jesús. Veremos cómo eso lo llevó a un choque inevitable con el poder. Y al final, nos enfrentaremos a la gran paradoja de la historia. Bien, metámonos de lleno en esto. El erudito John P. Mayer se lanzó a un proyecto gigantesco: separar al Jesús de la fe del Jesús de la historia. Ojo, no para negar la fe, sino para hacer una pregunta completamente distinta. ¿Qué podemos saber sobre este hombre usando única y exclusivamente las herramientas de un historiador? Y este es el punto clave, el método. Es estrictamente académico. Se trata de analizar textos, de sopesar probabilidades, de usar criterios históricos para reconstruir la figura más probable de Jesús. Es un trabajo que se puede hacer sin importar las creencias religiosas de cada quien. Y este experimento mental que propuso Mayer lo explica todo a la perfección. Lo que él busca es justamente ese documento de consenso, es decir, ¿en qué podrían estar de acuerdo todos ellos, basándose solo en la evidencia, sin importar sus creencias? Es una búsqueda de los hechos mínimos verificables. Y ahora sí, llegamos a la palabra clave de todo esto: marginal. Es muy fácil escucharla y pensar que es un insulto, como si dijéramos insignificante. Pero para un historiador como Mayer, no es eso. Es un término técnico, una descripción de su lugar en la sociedad de su tiempo, no un juicio sobre su importancia final. La analogía es buenísima. Pensemos en la página de un libro. El centro es donde está el texto principal, el poder, la norma, lo estable. Los márgenes, los bordes, son el espacio para lo que no encaja del todo, para lo atípico. Bueno, la tesis de Mayer es que, históricamente, Jesús vivió siempre en esos márgenes. El argumento de Mayer no se basa en una sola cosa, Se construye sobre tres capas distintas de evidencia que, cuando las juntas, pintan un cuadro muy convincente de esta marginalidad. Vamos a verlas una por una. La primera capa de marginalidad, y quizás la más fácil de entender, es la geográfica. En el mundo antiguo, como ahora, de dónde venías determinaba en gran parte quién eras. A ver, analicemos esto. No era de Roma, ni de Atenas, ni siquiera de Jerusalén, que era el centro del poder judío. Era de Galilea, una provincia considerada, bueno, como de campo, periférica. Y dentro de Galilea, de Nazaret, una aldea tan, pero tan pequeña que ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. O sea, era la periferia de la periferia de la periferia. Vamos con la segunda capa, su posición social. No era un rey, ni un sacerdote, ni un gran erudito de la élite. La evidencia apunta a un origen mucho más común y corriente. Jesús era un tectón, es decir, un artesano, un constructor, un trabajador calificado, de clase media-baja, ni un indigente, pero tampoco parte de la élite. Y lo más importante aquí, religiosamente era un laico. No tenía un título, no había estudiado en las grandes escuelas de Jerusalén. Su autoridad no venía de una institución, venía de él mismo. Y llegamos a la tercera capa, que es la más radical de todas. Porque esta no le vino dada por nacimiento. No,
Fue una elección que él mismo tomó ya de adulto. Pensemos en lo que esto significaba. Alrededor de los 30 años, Jesús dejó todo lo que definía a un hombre honorable en su cultura, su trabajo, su familia, su casa. Se convirtió en un predicador que iba de un lado a otro viviendo de lo que le daban. En una sociedad donde el honor lo era todo, esto era una forma radical de ponerse él mismo al margen. Se salió, a propósito, de las estructuras sociales aceptadas. Y claro, cuando sumamos estas 3 capas de marginalidad, el conflicto es casi inevitable. Cuando una figura del margen se atreve a desafiar al centro, el choque es casi una ley de la física social. Miren nada más este contraste. Por un lado, un laico del campo, sin credenciales, cuya autoridad era puramente carismática. Y por el otro, la aristocracia sacerdotal de Jerusalén, rica, poderosa, urbana, con todo el poder institucional y tradicional de su lado. Eran, literalmente, 2 mundos opuestos. Entonces, llegamos al punto crucial. Para la élite de Jerusalén, este predicador de Galilea no solo era un problema teológico, era, socialmente, un marginal. No tenía poder, no tenía conexiones, no tenía a nadie importante que lo respaldara. A sus ojos, era una amenaza, sí, pero una amenaza que podía ser eliminada fácilmente, sin grandes consecuencias. Era, en una palabra, desechable. Y aquí, con todo esto en mente, volvemos a la pregunta del principio. Pero ahora la cosa se pone mucho más interesante. Si todo esto es cierto, si Jesús era una figura tan marginal, ¿cómo demonios explicamos todo lo que vino después? La conclusión de Meyer, como historiador, es categórica. Para los grandes escritores de su época, para los gobernantes del Imperio Romano, Jesús fue, en el mejor de los casos, una pequeña nota al pie, un disturbio menor en una provincia lejana, un simple blip en el radar, la gota de agua en el Mediterráneo. Y sin embargo, miren, esta es la imagen que ha perdurado a través de los siglos. Esa gota de agua terminó moldeando imperios, inspirando arte y definiendo la moral de miles de millones de personas. La historia está llena de paradojas, pero esta es quizá la más grande de todas. La investigación histórica nos deja justo aquí, en el umbral de esta pregunta fascinante. No nos da la respuesta teológica, pero sí nos plantea la pregunta histórica con una claridad brutal. El trabajo de Meyer no resuelve el misterio, pero nos obliga a enfrentarlo de cara. ¿Cómo fue que esa gota de agua, casi invisible, se convirtió en el océano que hoy conocemos?